Ahora sí, muy buenas a todos ustedes. Les habla Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Aquellos que no me conocen, les hago una breve reseña. Me he iniciado en el mundo de los mercados financieros en el año 2001. Luego de varios años de estudio, en el año 2003, abrí mi primera cuenta en real y comencé esa larga carrera como trader que se ha extendido hasta la actualidad. En el 2005 conformé Morefex como una academia dedicada a formar, a capacitar y en la cual compartimos nuestros comentarios con otra tanta cantidad de traders, analistas y personas que deseen adentrarse en el mundo de los mercados financieros. Hola Víctor, ¿cómo estás? Adelante, un abrazo grande para ti, perfecto. Excelente. Bueno, desde el 2005 hasta la actualidad he tenido el gusto de compartir gran cantidad de seminarios, capacitaciones, formaciones por diferentes países de América Latina y en estos momentos nos encontramos a distancia, lógicamente, y tratando de avanzar con webinarios y clases uno a uno y para pequeños grupos. Pero hoy, como todas las semanas, a las 8 p.m. horario de Argentina, a las 6 p.m. horario Colombia, a las 7 p.m. horario Estados Unidos, nos encontramos con este inicio de semana. Un inicio de semana, como ustedes pueden ver, nos encuentra con un impulso alcista en Wall Street. Ciertamente el Nasdaq lideró las subas en la jornada del día de hoy, luego de importantes correcciones la semana previa, rebotó un 1.23, el Standard Poor's 500 lo siguió con un 0.70 y un poquito por detrás vino el Dow Jones que repuntó un 0.31% en una jornada, como vemos ahí atrás, fue marcada por la relajación del mercado de bonos en los Estados Unidos y lógicamente, como podemos ver, el desplome de la lira turca, como se conoció desde muy temprano a partir de la remoción del número uno del Banco Central por Erdogan. Así que estos fueron los datos de inicio de semana que, por otro lado, impulsaron al dólar al alza. Se observó claramente una suba del dólar en los diferentes mercados, retrocedió la libra, retrocedió el euro, se dio también el yen y el franco suizo entre los principales, algo similar y lo vamos a ver dentro de un rato con el dólar australiano y el dólar canadiense. Hablábamos recién del bono americano a 10 años, se relajaba, como podríamos decir, y caía hasta 1,068, luego de haber superado la semana pasada el 1.75. También podemos destacar que en otros mercados el petróleo, el West Texas, subió un 0.4 y alcanzó nuevamente la cota de $61.66. Y como hablábamos recién, en los mercados de monedas veíamos un movimiento de ida y vuelta. Vamos a meternos ahora de lleno en el calendario económico de alto impacto y qué nos depara para la presente semana. Así que los invito directamente a visualizar, si me permiten, Dios mío, que estamos acá, vamos a compartir la pantalla, el calendario económico más relevante. ¿Sí? Perfecto, me escuchan y me ven bien. Excelente y así sea. Una jornada en el día de hoy donde solamente hemos tenido el dato de viviendas de segunda mano o la venta de viviendas existentes en los Estados Unidos, que fue con un dato menor al esperado. Ya se esperaba una caída respecto al dato del mes previo, pero bueno, fueron 6.22 millones. Sin embargo, no se vio afectado ni el dólar ni Wall Street, que como decíamos recién, se vio impulsado al alza. ¿Qué se espera el día de mañana y qué entendemos debemos tener en cuenta? Bueno, aquellos que operan la libra esterlina es un dato de poca relevancia, sin embargo, el dato del desempleo a las 4 a.m. horario de Nueva York lo marcamos como relevante en una jornada que tendremos varios datos, pero ninguno de fuerte mella, como decimos por aquí. Ahora sí, 8:50 a.m., horario Nueva York, el gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, tendrá un discurso, por lo que seguramente veamos movimientos en la libra esterlina. Un poco más tarde y marcado en color rojo tendremos
un discurso de Powell, el presidente de la Fed, a las 11 a.m. y sin lugar a dudas será la cita a tener en cuenta mañana martes, 11 a.m. horario Nueva York, horario del este. Atentos al día miércoles porque tenemos gran cantidad de datos, ¿sí? Desde lo que implica el PMI, el Purchasing Manufacturing Index, el cual se conocerá desde Francia, desde Alemania y un poquito más tarde, a las 6 de la eurozona, tanto el PMI de manufacturas como de servicios. Aquellos que no lo conocen, ¿sí? Es una encuesta realizada al sector manufacturas y servicios, a los gerentes de compra de cada industria, y aquellos datos por encima de 50 hablan de expansión, mientras que si es debajo de 50 estamos en retroceso. Fíjense que mañana los datos de la eurozona se esperan con leve bajas, en el caso de manufacturas desde 57.9 a 57.5, y el de servicios se espera un pequeño repunto de 4 décimas. Media hora más tarde se conocerá el mismo dato desde Reino Unido, que muestra cifras un poco más favorables, y vemos que luego en la sesión americana también conoceremos los datos del PMI de Estados Unidos a las 10:45, los cuales tienen números mucho más favorables que la eurozona y también que Reino Unido. 11 a.m. ante el Congreso va a testificar Powell, por lo cual, sin lugar a duda, será el dato de relevancia de la semana. Powell a las 11 a.m., hora Nueva York, nos brindará el discurso ante el Congreso y sin lugar a duda los mercados pondrán un poco a quizás la cita a tener en cuenta en la semana. Un poco más tarde tendremos los inventarios de petróleo a las 11:30 y por la tarde americana también tendremos el discurso de Lagarde, de la presidenta del Banco Central Europeo, a las 12:40, siempre hablando de horario del este, horario Nueva York. Y luego de la que entendemos la jornada de mayor impacto desde el punto de vista de datos, por decir desde el calendario económico, nos vamos al día jueves, donde se conocerán la política monetaria del Banco Nacional Suizo. A las 5:30, aquellos que operan la moneda helvética, el CHF, como se conoce entre los traders, atentos porque se conocerá la decisión del Banco de Suiza y también la política respecto a los tipos de interés a las 5:30 am. Un poco más tarde, a las 6:30, los datos, o mejor dicho, el discurso vendrá desde el gobernador del Banco de Canadá a las 6:30 am y también volverá a dar su discurso Lagarde, presidente del Banco Central Europeo. También, y en simultáneo, el gobernador Bailey del Banco de Inglaterra estará con el micrófono, por lo cual los quizás mandatarios más relevantes y que tienen injerencia no solamente en el mercado Forex, el mercado de monedas, sino también en el resto de los mercados, nos brindarán sus comentarios, por lo cual más que atentos porque podemos tener importantes movimientos, no solamente el dólar canadiense, en el euro y también en la libra esterlina. Un poco más tarde, de Estados Unidos, conoceremos el PBI, ¿sí?, del último cuatrimestre, el GDP, como se conoce con las cifras en inglés, no se esperan datos a las 9:30 horario del este, horario de Nueva York, y en conjunto también se conocerán los pedidos de subsidio por desempleo, los cuales se esperan una caída a 727.000 sobre los 770.000 de la semana pasada. Por último, y yendo al día viernes, vamos a destacar ventas minoristas de Reino Unido y el famoso IFO, el informe de clima de negocios desde Alemania, el cual previamente, años atrás, era considerado en color rojo, sin embargo, ha perdido un poco de impacto en el euro. Sin embargo, es un dato que suele mover los mercados y sobre todo al euro dentro del mercado Forex. Se espera una leve suba de 93.1 respecto al 92.1. También tendremos durante la jornada y el segundo día del summit de la eurozona, por lo cual, sin ningún dato calendarizado respecto a horario, podríamos tener algún informe de relevancia o alguna
información que surja y quizás golpee los mercados. Así que atentos también de ese lado. Dudas, preguntas y comentarios antes de meternos de lleno directamente en el análisis directamente de noticias e impactos posibles respecto a los diferentes mercados. Quedo atento y pueden hacer cualquier tipo de comentario a través de la opción de preguntas. Aquí Flavio me dice que está complicado con el audio, que no tiene audio, entiendo debe ser su equipo, el resto me puede confirmar si me pueden escuchar en forma correcta, si me están oyendo bien, si están visualizando también la pantalla, estoy atento leyendo la opción de preguntas, bien, ok, correcto todo, me dice Erika, siempre muy atenta, muchas gracias, también Gerardo, perfecto, aquí Gerardo también me dice que se escuche por ahí un poquito bajo, si son tan amables de por ahí subir el volumen, tengo el mío al máximo. Me parece que la placa de sonido va a tener que cambiar. Si alguno más se suma Gerardo, el resto me dice que me escucha bien, se ve bien. Muchas gracias José, Edwin y el resto de los participantes. Perfecto, perfecto. Hay que subir de todo el volumen. Bueno, excelente. Atentos, me voy a acercar todo lo posible con el objetivo de que me escuchen de la mejor manera. Vamos directamente a los mercados y vamos a ver qué viene sucediendo con algunos de los principales pares. Hace unas semanas veníamos observando el movimiento de la libra esterlina, un movimiento ¿sí? que claramente, como pueden observar, durante gran parte del año 2020 la libra esterlina nos ha regalado, aquí tenemos el inicio del COVID, un movimiento alcista con mínimos ascendentes por encima de esa línea directriz en color amarilla. Sin embargo, luego de alcanzar una zona de 1,4225 frente al dólar, observamos un retroceso y en estos momentos una suerte de lateralización. Fíjense que hay un ida y vuelta muy claro entre 1,38 y 1,40. Son aproximadamente unos 200 pips que han enmarcado el movimiento de la libra en las últimas jornadas diarias. Ahora bien, están las zonas de decisión más que claras. En el margen inferior, cercano a 1,38, en este momento pasa esta directriz y gráficos semanales y solo su quiebre nos podría mostrar un movimiento en sentido bajista. Varios intentos en esta zona y si se continúan los intentos sin poder quebrar la baja, es posible que veamos una recuperación de la libra. ¿Dónde será una recuperación mayor? Por encima de la zona de 1,40 que podría llevar hasta 1,4250 el recorrido a los máximos del año previo. Por lo pronto, la libra esterlina se encuentra lateral entre 1,38 y 1,40 y solo quebrado esos niveles podríamos ver una extensión del recorrido en lo que se conoce como el cable. Algunos nos preguntaban del eurodólar, un eurodólar que nos había formado un doble techo, había quebrado la zona de 1,1960 y había empezado a lateralizar. Como pueden apreciar, un doble intento superior, muy cercano a el nivel de 1,1990, lo vamos a dejar marcado en gráficos de 4 horas y por qué no gráficos diarios. Y por otro lado, podríamos estar viendo una formación de un triángulo simétrico, ¿sí? Este triángulo simétrico en 4 horas con máximos descendentes y mínimos ascendentes en formación nos podría argumentar un movimiento de continuación a la baja respecto al último movimiento en caso de quiebre de 1,1880. En este caso el euro se viene comportando en un rango mucho más chico que la libra esterlina, son apenas 100 pips en las últimas jornadas diarias, pero como bien decimos, está retrocediendo, estuvo recuperando posiciones el dólar americano y lo ha llevado a cotizar debajo de 1,20 en el corto plazo. ¿Cuáles son las zonas para tener en cuenta en las próximas jornadas? 1,1880, 1,1850 nos podría mencionar una extensión del recorrido bajista hasta 1,1690, fuerte zona de equilibrio y por debajo 1,1570. El quiebre de 1,1990, 1,20 lógicamente nos indicará que el euro podría extender el recorrido alcista. La zona de 1,20 es clave y antes de ser vulnerada, entonces nos indicaría quizás en vez de un triángulo,
un doble impulso a la baja fallido, una especie de doble suelo, y los 100 pips se deberían indicar y desenvolver en sentido alcista. Nos preguntan del oro y al oro nos vamos. Un oro que lógicamente tocó una muy fuerte zona de congestión en 1.1680, lo marcamos en unas semanas previas, 1.1680 era nuestra zona, lo tocó y respetó, y fíjense cómo después de varios intentos empezó a recuperar posiciones. Esta figura que tenemos enmarcada, que podría tratarse de una suerte de bandera, está vigente y la cual nos confirmaría lógicamente un movimiento en dirección alcista mayor en caso de que se supere 1855, 1860. Todavía falta, pero sí sería la zona a tener en cuenta, sobre todo aquellos que buscan movimiento mayor del oro. El oro ha caído desde la zona de máximos históricos en 2071 y desde allí vemos una suerte de lateralización. Fíjense cómo los máximos descendentes, como también los mínimos, en caso de unirlos, podrían armar una suerte de bandera, la cual nos argumenta un posible movimiento en dirección alcista mayor. Por lo pronto, las zonas están definidas y en el más corto plazo no encontramos todavía un argumento que nos indique un movimiento alcista mayor. Pareciera que estaba formando un patrón de hombro, cabeza y hombro invertido, y esta acumulación de mínimos ascendentes en gráficos de 4 horas nos podría argumentar desde los niveles actuales este movimiento alcista que estamos esperando desde la semana pasada. Exactamente, desde los precios actuales podríamos ver una extensión del recorrido desde 1738 hasta 1780, 1785 sería el objetivo de este posible hombro, cabeza y hombros invertidos. Lógicamente se deberían mantener los mínimos ascendentes y no ser quebrado a la baja el nivel de 1719, 1720. Ese nivel, a nuestro entender, será clave para mantener la recuperación del oro. Luego de quebrado 1780 estarán en las zonas 1808, 1828, pero siendo gráficos mayores, solo por encima de 1855 podríamos ver un oro con mayores recuperaciones y apuntando en los próximos meses, todavía falta, a los máximos históricos. Bien, excelente, perfecto. Me preguntan también de los índices y por qué no comenzar hablando de alguno de los que más movimiento están teniendo en el mercado, como en este caso el Nasdaq, sin lugar a duda una de las vedettes en los últimos días. Fíjense que este es el comportamiento del Nasdaq en gráficos semanales desde el 2015 y parece a propósito, pero ciertamente hay una clarísima tendencia alcista de mínimos ascendentes de los últimos 6 años, con una muy importante aceleración del recorrido del precio en el último tiempo, en lo que podría tratarse una suerte de cuña alcista, todavía falta por definir, pero si uno mantiene los mínimos ascendentes, podríamos estar hablando en gráficos de una posible cuña en dirección alcista. Ahora bien, como pueden ver, el RSI empezó a descender, el RSI nos está mostrando una clara divergencia y ahora nos encontramos en la dicotomía. ¿Por qué? Porque aquellos que estamos observando el movimiento alcista en esta suerte de cuña, vimos un quiebre y parecía que se venía una fuerte caída. Sin embargo, recuperó posiciones y está claramente oscilando el Nasdaq por debajo de 13.270, pero, aquellos que nos gustan los patrones chartistas, podríamos estar viendo un patrón de recuperación mayor en caso de que quiebra esa zona de 13.270. Un hombro cabeza invertido en gráficos de 4 horas, todavía no en día, podría estar formándose a favor de la tendencia mayor, solo confirmado por encima de 13.280, 13.290. Mientras que no quiebre ese nivel, se encuentra lateral con máximos descendentes
y a mi entender todavía hay un primer intento, un segundo intento y podríamos ver, en caso de vulnerarse la zona cercana a 12.700, una muy fuerte caída que todavía no la ha logrado, de unos 1.300 más o menos, sí, puntos. Sí, aquellos que lo están midiendo en puntos básicos serían unos 13.900. 13.900 nos llevarían a la zona de 11.500, ¿sí? Más o menos nuestro objetivo de precios en este sentido bajista todavía no ha sido cubierto, no ha sido alcanzado a partir del quiebre de esta cuña. ¿Sí? La zona de 11.500, 11.800 podría ser buscada en caso de que lógicamente no avance al alza. No tenemos todavía ningún patrón que nos indique aceleración en sentido bajista, está en forma lateral, manteniendo luego de haber quebrado esta directriz alcista fortaleza, pero tenemos los niveles claros. Por encima de 13.285 podría indicarnos un hombro cabeza invertido. En este caso tenemos aproximadamente unos 900 puntos que nos llevaría nuevamente al Nasdaq a conformar nuevos máximos históricos, cercano quizás a la zona de unos 14.000 puntos que no ha visitado previamente. Si no supera la zona de 13.285, 13.300 y vulnera 12.700, en ese caso sí podríamos ver una nueva caída del Nasdaq. Dudas, preguntas, comentarios, mientras voy compartiendo con todos ustedes nuestra dirección de correo electrónico ante cualquier duda, ante cualquier consulta, info@molefex.com, y voy consultando a algunos de ustedes, ¿sí? Que me van acercando algunos comentarios respecto a el oro. Espero por favor, Mauricio, haya sido de utilidad nuestro comentario. Aquí Martín me hablaba del euro, también espero Martín. Luciana me hablaba del euro también, perfecto, me alegra. Lo importante es que tenga uno argumentos y zonas para trazar posibles escenarios. Como siempre decimos, son mercados con incertidumbre, hay probabilidades asociadas y el que al final tiene la razón es el mismo mercado. No sirve tener razón, simplemente estudiar y en caso de estar del lado correcto, poder tomar algunos tips y acumularlos en nuestra cuenta. Dejo los datos, les recuerdo que va a ser grabada la sesión del día de hoy, por lo cual, en caso de que nos quieran visitar en nuestro canal de YouTube, Molefec, sino contactarnos o por nuestra página web, por nuestra página de correo, perdón, nuestra casilla de correo, o también alguna de las redes las cuales nosotros solemos estar permanentemente activos y compartiendo nuestros informes. Desde ya, muchas gracias, les deseo muy buena semana de trading. Nos estamos encontrando en los próximos días. Un fuerte abrazo.